Buenos días a todos y bienvenidos al capítulo número 12 de Starfield. Bueno, en teoría nos juntamos ya con la logia en el capítulo anterior. Esta es la jefa de la logia y bueno, nos dio la misión de aparte... Oye, ¿qué coño hace sentada ahí? Si esta es la tienda de armas y ese es su sitio. Bueno, como si estuvieras en tu casa. Bueno, pues esta nos mandó... Bueno, nos permitió entrar en constelación y ahora mismo pues tenemos la misión de encontrar el resto de artefactos. Porque el que encontramos es una parte de una pieza de un grupo mayor. Que si la juntamos pues descubriremos algo porque ni siquiera ellos lo saben. La logia tiene ahora mismo 3 artefactos y bueno, hay que buscar el resto. Pues estaba vendiendo el equipo para adelgazar un poco el peso y bueno, pues me aparecieron 2 misiones a mayores andando por ahí. Las tenéis ahora mismo. A diplomatic visa? You got to be kidding me. Envoys haven't needed diplomatic visas since the colony war. The law's the law, sir, and that one's still on the books. New Atlantis Security Charter 2308 Addendum, Article 2, Section 8. Ludicrous. You made all that up. There is no such addendum. The war ended almost 20 years ago. I am Representative Evans Chisholm of the Freestar Collective. I've been coming here for months trying to ensure continued peace. I don't make up the laws, Representative. I just enforce them. You have a good day now. Someplace else. I'm telling you, Bianchi, something's wrong with the boots you sold me. I wear them to the metro. Suddenly, the shuttle runs late. I buy a cup of coffee, and the barista screws up my order. It's like I'm walking under ladders with a broken mirror in my pocket. And the only time it happens is when I'm wearing your boots. So, what do you want me to do about it? I want a damn refund. Fine, fine. I'll take the boots back. Just don't tell anyone you bought them from here. Y bueno, ahora que las habéis visto, pues vamos a preguntarle primero a este y pues vamos... Y pues aún tengo otra más que encontré justo ahora. Que bueno, las vamos a interactuar con ellos. To make a deal. You need stuff, I need credits. It all works out. No he podido evitar oír la discusión. Ugh, right. The boots. I hate to admit it, but she has a point. Tienes razón. She's the third customer to return the pair, all for the same reason. The boots might really be cursed. ¿No es un poco exagerado eso? ¿Te las has puesto alguna vez para ver qué pasa? I thought about it once, but then I thought better of it. Best not to tempt fate. And besides, they're more my size. ¿Quién te las procuró? Like most of my supply from one of my UC contacts. But after the second customer returned the boots, I got curious and I did some digging. Turns out they were seized from a house of Varun. Varun. That alone is enough to convince me something's amiss. Recordad que es como los malos de la película, creo, los Varun. ¿Y has probado a destruirlas? And risk releasing whatever's inside them? I've seen enough horror vids to know how this goes. No es más que una coincidencia, pura superstición. It doesn't matter if you believe it. Somebody might, and that's bad for business. Hey, you're a pilot, right? Maybe you can do me a favor. I've heard of a UC station at the far end of the galaxy called the Den. You go there and stash these boots in a crate, and I'll give you credits as a compensation. ¿Por qué no las arrojas al espacio y a otra cosa? Believe it or not, I actually tried that. And do you know what happened? Some UC pilot picked up the cargo and somehow it found its way back. Así que no te libras de ellas. No, I wanted the boots gone. But I also want to know exactly where they are. Bueno, yo me ocupo de transportar tus botas. Finally, someone to give these blasted boots the boot, if you pardon the expression. Here, I'll have your credits for you when the job is done. O
lo que podemos hacer... Bueno, objetos nuevos. Botas de la suerte. Ah, no las podemos... No, esto no se puede abrir aquí. No. Si no podíamos quedárnoslas, porque dudo que sea algo malo. A lo mejor sí, pero lo dudo. Pero no, no las podemos tener. Qué putada. Bueno, aún así vamos a aligerar un poquitín más el peso. Ya descubrí... Bueno, esto realmente lo podemos vender todos. Ya descubrí dónde se vende la ropa robada. Básicamente tenéis que ir aquí, al de autoridad. Creo que era comercio de autoridad o algo así. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Everything has a price, and whatever it may be, I can afford it. You won't find a better selection or more reasonable prices anywhere. Vale. Aquí vamos a vender... Ah, no, coño, que esto es comprar. Ya me parecía raro que tenía esas armas. Por ejemplo, vamos a vender esta, que aunque tenga el cargador ampliado, es menos de calidad que esta. Y es la misma arma, así que la vendemos. Y después simplemente en los atuendos realmente son muy malos. Así que este, y aún pesan. Este... Bueno, este está más o menos chulo, pero en aspecto me refiero. Bueno, por si acaso nos lo quedamos. Y después sí que ya... Solo por si acaso... Este lo vamos a conservar. Y ya está. Todo lo demás... Ya tendría que estar. Esto aún nos lo quedamos, que total... Bueno, esto aún pesa bastante. Le he vendido bastante de... bastantes esculturas. Pero bueno, eso me los quería quedar solo por si... Bueno, porque son bonitos. A lo mejor lo podemos colocar en algún lado. Bueno, pues aquí es donde podéis venderlo. Vale. Vamos ahora a descubrir la otra misión, que aún no os la he enseñado. Espacio puerto. Y si mal no me equivoco, tendría que ser... Ahí, es este tío. Este, Tommy Bilton. Hey, you! You have a minute? I need to talk to you. You're the one that was on Vectera, right? You flew in on the, frontier. Depende de quién lo pregunte y por qué. Tommy Bitlow, SSNN research intern. Word is the frontier was involved in an attack? It's true, right? You saw some real action? La flota carmesí nos atacó. No sé con verlo te refieres a eso. This is great. Great. My boss, Nadia Mufaz, would kill to talk to you. An actual eyewitness. There's credits in it for credible, newsworthy information. ¿Y quién es esa Nadia? Everyone knows David Barron, the face and voice of SSNN, if you will. But Nadia is in charge of all the research. All the best stories were written by her.
She's really Así que esto es como un reportero. Bueno, no me vendría mal el dinero. and easy money too. Just go to the SSNN building. It's not far. Keep it up, Tommy. You're killing it. Bueno, pues vamos a colocar esta luz. Aquí está el de la bota. Vale, aquí ya siguió la misión, así que lo podemos hacer. Y esta tendría que estar cerca del sitio. Tendría que estar el sitio cerca. Pues está pillando el metro. Bueno, ya sabéis, el metro entre comillas. No sé si es metro, tranvía o como se llame aquí. Distrito comercial. Por aquí. Y bueno, ya que nos quedaron cosas por aquí sin hacer, pues la verdad es que no sé si, por ejemplo, explorar estas zonas de aquí. Bueno, había esta y esta. Estas zonas, la verdad. Por lo menos tenerlas ya exploradas. Total, el nivel de carga, pues no tenemos tanta carga ahora. I've just got a feeling about you. You have a story to tell. Welcome to SSNN, where the news never sleeps. If you're part of the David Barron fan club, try not to inflate his ego too much. He's liable to burst. ¿Qué problema tienes con David? We spend hundreds of hours digging into stories, sorting the lies from the damned lies. Then David performs a 2-minute segment and wins an award. Who'd have a problem with that? Se llevó vuestro mérito, entonces. ¿Y quién eres? A cog in the machine. If you mean literally, Nadia Mufaz, head researcher of the office. So if we got any facts wrong, I'm the one who files your complaint into the shredder. Así que eres la responsable. Bueno, yo también me alegro de conocerte. Sorry. Long day. Longer night. How about a do-over? Let's take a look at you. You're not from around here. My guess is you really work for a living. I bet you have a story or two. I have a feeling about such things. En realidad tu becario me pidió que te diera una entrevista. Tommy? Tommy did something useful? So you must be the captain of the... Frontier? Rumor is there was a firefight at a mining installation. I'm interested only in primary sources. So things you've seen and or done that are newsworthy. No hearsay. So, what do you got for me? ¿En qué noticia andas trabajando ahora? I'm working on an investigative piece about some of the businesses in the well right now. Trying to get a handle on how things are in that part of the city. I'm not sure the story will get off the ground, though. I asked the higher-ups if I could go down there for some interviews, but they said it's too dangerous. Tampoco es tan They'd peligroso. probably be all for it if David asked. ¿Crees que alguien querrá leer sobre eso? I wouldn't be writing it if I didn't. Most people in New Atlantis like to pretend the well doesn't exist. I think it's important to call attention to what's going on down there. Bueno, yo me presentaría para hacer esas entrevistas. Really? You sure? The well's a pretty dangerous place. It might be too much for a first-time reporter. Si te echo una mano, ¿acreditarás mi coautoría? Who do I look like, David Barron? Yeah, I'd give you credit for your work.
credits, too. I have a small budget for things like this. Vale, pues trato hecho. Great. I had 3 interviewees in mind. Teresa Mason, the owner of Kay's house, Henrik Zoran at Apex Electronics, and Nurse O'Shea from the medbay. You don't need to ask too many tough questions. I just want to read on how their businesses are doing, and how things are in the well. I really can't thank you enough. Vale, pero aparte tenía la Do you have a misión. story for me or not? ¿Cómo le va a la NSC? We're short-staffed, overworked, and trying to report on a million things at once. Not to mention, there's a constant battle with the powers that be to maintain our journalistic principles. So, Algo que en things are España just ya hace tiempo swell. que desapareció. Eso. ¿Cómo es David Barron en realidad? Dear Lord, everyone wants to know about Baron. He's a smart guy. He cares about what he's reporting. He's way too damn cozy with the UC, and that's a problem for us staying impartial. Pues My sí. biggest beef with him is he's credited with everything he reports, and he doesn't lift a finger to correct that impression. Bueno, pues la flota carmesí atacó una instalación minera de Argos Extractors en Vectera. Looks like some Crimson Fleet brainiac figured out it's easier to hit stationary targets than dogfighting in the field. And you are an eyewitness with the courtesy to find us instead of being chased down. Refreshing. So what were the pirates doing there? It's not their usual MO. Tell them about the ore. That was quite a lucrative operation. Bueno, pues extraímos berilio, hierro y algunos minerales raros. Se vende muy bien. Bueno, no, espera. Constelación, así le damos propaganda a Constelación. Ordenó la excavación. La flota carmesí quería las ganancias. Bad blood between the fabled Constellation and the Crimson Fleet? Has all the markings of what we in the SSNN call a story. So what's your role in all this? Part of a tour group? Bueno, no dirigía. Trabajaba para Argos y ahora estoy en Constelación. Wow, an actual member of Constellation graces my office. Do we bow? Maybe smoke a pipe? So we've Creo covered the que el basics. que How era el about socio any capitalista creo que sí harrowing fumaba en tales of pipa. dare and do? How'd a bunch of miners triumph? Bueno, realmente fueron estos, pero bueno, para darle más contexto, más ayuda a Constelación, pues vamos a decirle que fue gracias a un miembro de Constelación y su robot. How heartwarming. Constellation banding together with some dusty miners. I like it. This is a good local story. Plucky miners band together and punch above their weight. If you ever get more stories like this, drop by. And take this to cover any incidentals, or other creative ways to pad out an expense report. 500, bueno, no está mal. Espero que... ¿Dónde está la otra? Aquí los I NPCs bet whoever desaparecen. came up with bad news Aquí travels está. fast wasn't taking interstellar distances into account. Vale, vamos a ver. Descubre nuevas historias. Ahora ya nada. Fuentes primarias. Ah, vale, estos son las entrevistas. La botanada. Este. Que tendría que estar más o menos cerca. I'm not supposed to talk to strangers. Este era con lo del árbol. ¿Por qué me manda al metro? My mother wanted me to be a doctor. Qué raro. Al espacio puerto. A lo mejor me estoy equivocando de personaje.
Ah, no, claro, el otro ya hicimos la misión, que era ir al museo en otro planeta para encontrar la rama, es verdad. No, aquí no está. Sí, es aquí. Sí, vamos a quitar esto porque no es está fuera del sitio. Así que vamos a elegir esta, que es la de las entrevistas en el pozo, que está ahí al lado. La bota... Vale. Por lo demás tendría que estar todo. 21 minutos, sí, después pues exploraremos a lo mejor el planeta un poco. Por lo menos la zona más apartada del planeta. A ver qué hay. Dependiendo del tiempo. Por cierto, ya vi la película de Dune 2 y está que te cagas la película. Os la recomiendo bastante. A la espera de que saquen nuevas. A abrir. A ti ya te conozco. Ven con el nombre del... Bueno, de la NSC. Y hacerte algunas preguntas. Absolutely. I'm sure my mom would be proud to have the place featured in an article. What's up? ¿Cómo te va el negocio últimamente? Business is steady, as usual. We don't tolerate violence or disrespect, so a lot of folks like to spend time here. Un sitio The only thing tranquilo. that's worrying me is a new group of customers I've seen hanging around lately. They've been watching the UC surplus store pretty closely. I have a bad feeling they might be planning something. Kay's house has a reputation as a safe place. I don't want to be associated with that kind of thing. Puedo investigar un poco si quieres. Honestly, I'd really appreciate that. I'd feel terrible if something happened and I hadn't done anything to try to stop it. Why don't you come by when you have some spare time? And we'll talk it out. ¿Qué me puedes decir sobre ti? Yeah, sure thing. I'm Teresa Mason, and this is my home. My mom's the Kay who founded Kay's house. I grew up here along with the business. My mom passed the place on to me when she decided to retire. Running it is my pride and joy. I've put everything I have into it. ¿Qué tal la cosa en el pozo? Esto no tiene sentido, esta pregunta. Supongo que cómo va la cosa en el pozo. I've lived in the well my whole life, and things have never really changed. The UC government promises to clean the place up every couple years, but there's still just as much crime and poverty as there was when I was a kid. That's why Kay's house is so important. It's the one place people in the well feel safe. Be sure to put that in the article, okay? I'm really proud of it. Bueno, ya tengo suficiente material. Great. Let me know when the article comes out, will you? I'd like to read it. Cuenta con ello. Vale, aparte después tenemos una misión con ella, pero vamos a entrevistar al resto, que a lo mejor hasta también tenemos otras misiones. Espero que esto lo hicieran sin querer la traducción, porque está claro que esto es un tío, no una tía. Sería un ciudadano. Pero bueno. ¿Qué tal? Bueno, vengo en nombre de... Bueno, otra vez. Del periódico. That's a surprise. Most people don't think anything that goes on in the well is worth writing about. I'd be happy to help if I can. ¿Qué me puedes decir sobre ti? Sure, if you'd like. My name's Talia. I was born and raised right here in the well. I've been the nurse here at the med bay for over a decade now. Once upon a time, I was a combat medic for the UC Navy. Vaya. The colony war ended. Es militar. Bueno, era militar. ¿Alguna novedad en el pozo? Things are always the same in the well. Violent and dangerous.
Así que tenéis trabajo de sobra. ¿Me puedes contar cómo va la cosa en la enfermería? Things are always rough at the med bay. I'm the closest thing to a doctor that the well has, and I can't treat everyone. The last few weeks have been especially bad. There's some kind of infection going around. Y supongo que tendré que investigar la infección. It just breaks my heart to see. Yo te podría echar una mano y con mucho gusto. Oh, you're sweet to offer. There might be something you can do, if you're willing. Let's chat again when you have some time to spare, all right? Bueno, ya tenemos bastante. Y supongo que la otra persona que vamos a entrevistar, supongo que también tendrá una misión. Deduzco. ¿Será aquí? Sí, es aquí. Esto lo vimos. Esto requiere llave. A lo mejor sí. Ah, no, pues esta tienda nos la saltamos. Me sorprende encontrar una tienda de electrónica en el Pozo. Think folks down here are too poor to afford electronics. Not the first time I heard that line. Yeah, I get that kind of attitude far too often. Desde luego no tienes pinta de tener una RTX 490 por aquí. Lo siento, no iba con segundos. It's fine. Just maybe give things an extra thought before you let them roll right out of your mouth. Bueno, a ver qué tienes. Ain't much, but take a look. Vamos a ver ya todo. Bueno, estos son de fabricación, ¿no? Sí, componente de fabricación. Esto viene bien. Comprar todo. Placa base, pero que no nos sirve. Medidores de reacción. Este sí, fabricado común. Pero bueno, como vimos en el capítulo anterior, también en la mesa de trabajo también se pueden crear componentes con materiales básicos, que no tienes que comprarlos específicamente. Bueno, vengo a hacerte una entrevista. A reporter. Fine, but I'm only talking basics. I don't like people snooping around my business. Cuéntame más sobre ti. Name's Henrik. I own Apex Electronics. That's all I'm willing to say. Es muy reservado el tío, ¿eh? ¿Qué tal van las cosas en el Pozo? How the hell do you think? Life's a mess down here. I'm not holding my breath for it to get any better. ¿Me cuentas cómo te va, bueno, en la tienda? Door's still open, isn't it? That's my idea of success. Sorry if you were hoping for something more flowery. Bueno, sorprendentemente, este no tiene ninguna misión para nosotros. Pensaba que eran 3 misiones. Bueno, aparte de eso, si no estuvieras tú aquí, pues te robaba, seguramente tengas la llave y entraría aquí. ¿Sabes? Vale, vamos a anular esta misión, ya iremos otra vez y tiene que haber aquí, en la enfermería primero. Vamos a hacer la misión de la enfermería. Por aquí mejor. Three gunshots this week alone. I guess we know where UC Security's priorities are. And aren't. Bueno, me gustaría ayudarte con los niños enfermos. Oh, you remembered. I'm touched, dear, really. Yes, there's absolutely something you can do. ¿Y cómo? All the children seem to have the same stomach bug, but I'm having trouble diagnosing it. Pediatrics isn't my specialty. But one of my ¿Y crees que yo sí, que soy pediatra? If I had his research notes, I'm sure I could diagnose the disease and find a treatment. ¿Me puedes contar más sobre la situación? I've seen an uptick in cases of sick children in the med bay recently. They all seem to be presenting the same symptoms, but I can't identify the cause. Tiene que ser ambiental. It isn't serious enough to kill them, but I haven't found an effective treatment yet. That has me worried.
¿Y sabes dónde puede estar el doctor? He works topside at Reliance Medical. Ah, sí, lo It's easy to conozco. find. It's right between Mast and Orion Tower. Dr. Lebedev is always there. Ujú. Bueno, pues yo me encargo de las notas. Thank you so much. I really appreciate it. I'd go myself, but I can't leave the medbay unattended. Bueno, este es fácil, esta misión. Vamos al... Me equivoqué el botón. Vamos a la otra. No, esta no. Aquí está, creo. Actividades sospechosas. Aquí. If you haven't, make sure you say hello to Mama. Vengo a ayudarte a averiguar qué traman esos clientes que te preocupan. Would you? I'd really appreciate it. I saw them hanging around the UC surplus earlier today. They sure looked suspicious to me. ¿Qué te hace pensar que se traen algo entre manos? They've been coming here regularly for the last couple weeks, and all they do is sit on the balcony and watch the UC surplus. I thought I heard them mention a robbery, but I'm not sure. They seem to know I'm onto them, so they stop talking about it when I'm around. Pues voy a la oficina de seguridad y los denuncio. I'd rather you didn't. I want to make sure I'm right about this before we go to security. But I have to be sure they're up to something before I get the authorities involved. I don't want to get anyone on security's bad side for no reason. Why don't you do a little sleuthing for me? Maybe you'll have better luck eavesdropping on them than I did. We can decide what to do once we figure out if they're really up to something. Vale. Vamos para allá. Aquí por si acaso lo voy a guardar, porque a lo mejor la podemos liar. Están estos dos, pero no puedo observarlos. Pues sí, parece un robo, ¿eh? I say we strike while the iron's hot. I got a feeling that goody two-shoes at Kay's place is gonna rat us out. She was giving us some serious side-eye last time we were in there. See? No time like the present. We'll do it tonight. It'll be fine, trust me. We'll be in and out in time to make last call at Jake's. If we pull this off, we'll be swimming in credits. Pues sí, van a robar. Tenía buena intuición la tía. Pues tenías toda la razón. Don't take it personal if I don't stop to chat. Lots. Damn. I was hoping I had it Pues wrong. no te equivocaste. I guess that settles it. We have to get the authorities involved before they can go through with the robbery. Es por la noche, así You que... should take this straight to Officer Endler at the security office. He'll look into it. If he gives you a hard time, tell him I sent you to make the report. That'll get him on your side. ¿Conoces bien a esa gente? Sort of. He's a regular customer, and I've reported crimes to him before. He's more fair-minded than most of the Wells security officers. No hace falta seguridad, ya los quito yo muy rápido. No, I don't want you to hurt them. They haven't even done anything wrong yet. The last thing the Well needs is more violence. Just do what I ask Bueno, and vale. take this to Officer Endler. Que se ocupen las autoridades. Aunque sí que puedo plantarles cara. Pero bueno, si ella quiere hacerlo así, pues así se hará. Para mí sería más cómodo darle una paliza y ya está. Supongo que tiene que estar aquí, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Vengo a denunciar un delito. Well, that's what we're here for. What's going on? Se va a producir un robo en la tienda de excedentes de las Colonias Unidas. The UC surplus. You sure about that? It's been a long time since someone was stupid enough to rob that place. Siempre hay idiotas por todas partes. Bueno, pero Teresa me lo dijo. ¿Sabes qué? That's all. Nobody in the well is more reliable than Teresa. If she says there's a problem, I believe it. You can tell her I'm
Personally looking into it. That should ease a mind. Those thieves won't be so cocky with security on patrol. Yo les hubiese dado una paliza y ya estaba, pero bueno. That was quick. How'd things go with Officer Endler? Suelo ser eficiente. Dice que patrullará para poner nervioso a los ladrones. I'm glad to hear it. I'll think twice about trying anything with security in the area. Thanks for your help with this. I feel a lot better knowing security's on patrol down there. Vale, pues ya estaría. Yo hubiese preferido darles de hostias, pero... el cliente manda. Vale, podemos hacer... sí, este. Ya está fijado, así que ya está. Subimos en ascensor hasta arriba. Nos vino bien la misión del periodismo. Y así pude directamente... ah, no, está arriba. Pude descubrir una tienda que me había dejado en el pozo. Y así comprar ganzúas. No está mal. Y de aquí vamos a hablar ya con la periodista. Porque ya nos queda de camino. Y bueno, ya llevamos 37 minutos más o menos. Así que me temo que lo vamos a dejar ya aquí. ¿Qué tal? Should you find yourself in need, medical supplies are available for purchase at, if I may say, very competitive prices. Welcome to Reliant. If you're in need of medical assistance or require supplies, I am sure we can accommodate you. Sí, como veis, aquí ya hemos hablado con él. Me envía la enfermera Osea. No sé cómo se pronuncia esto, Osea, supongo. Necesita ayuda con un problema médico. A medical problem Talia can't solve. Bueno, Talia, era mejor así. How can I help? Así que sois amigos. We've been professional acquaintances for a long time. She's an excellent nurse. If the well didn't need her so badly, I'd have offered her a job here ages ago. Pues varios niños en el pozo han pillado un virus estomacal y la enfermera no logra ni diagnosticarlo. Sick children. Well, we can't have that. I'd be happy to help. Let's see. A stomach bug. I've treated plenty of those. I keep extensive notes. I'm sure I have something that can help. Ah, yes, here we go. This should do the trick. I've uploaded some of my notes on common stomach issues in pediatric patients to this slate. Please, pass it on to Talia. She can keep it. Qué amable. Give her my best, will you? I hope everything works out for those kids. Vale. Antes de eso, pues vamos a hablar ahora con esta tía. Y tengo otra gran noticia, no para el canal, pero sí en general. Van a sacar el juego de Ghost of Tsushima para PC, así que seguramente pues lo veamos aquí en el canal. Seguramente, no está al 100% confirmado, pero seguramente. Ya que, bueno, lo probé 4 o 5 horas más o menos de juego con la ayuda de un amigo, que él sí que tiene la Play. Y bueno, lo probé un poco y me gustó. Lo poco que vi, no estuvo mal. Así que bueno, seguramente sea un juego guay para PC. No sé cómo estará optimizado, pero bueno, tenía buena pinta, por lo menos. El juego en sí.
Vamos aquí arriba. ¿Sabes lo que haría yo? Con este modo de analizar, poner a personas que tengan misiones de un color diferente. Para no estar analizando por si, por ejemplo, este tiene un nombre especial, pues quiere decir que hay grandes probabilidades de que sea una misión. He entrevistado a todos los empresarios del Pozo. Hey, that's great. Thanks so much. Did everything go all right? Bueno, más o menos. Aquello tiene muy mala pinta. That's why stories like this one are so important. If people knew what was going on down there, maybe they'd want to help fix it. I can't thank you enough for helping me out. I'll send you a copy of the story if it gets published. There's nothing like seeing your name in print. Vale. I have a feeling we'll see each other again. Aquí está, y ahora sí. Vale, ya está activada la misión. Epa. Ahora sí que vamos para allá. Ah, este era el idiota que había pillado uno de los sensores, que pensaba que era una pelota y después lo había vendido. Es verdad. El crío. Ey, esto no, esto. Espacio puerto. Sí, creo que es el sitio más fácil de llegar, creo. Y sí, llevamos 40 y pico minutos. Y lo vamos a dejar. En el siguiente capítulo seguramente exploremos ya las 3 zonas que aparecen así interrogantes en el planeta, que están un poco más alejadas de la ciudad. Seguramente iremos allí. Aunque creo que se tendría que haber activado una misión. Tengo que mirar ahora la lista de misiones, porque faltaba el del empresario que visteis ahí en el vídeo diferido. Que era de la organización, el de Free Star, que no le dejaban pasar los guardias. Te traigo las notas que me pediste. This is perfect. I knew Dr. Lebedev would have what I needed. I'll have this solved in no time with these notes for reference. Thank you so much, dear. Really. I couldn't have done this without you. Vale. Vale, esto ya está. Vamos a ver. La bota nada. La luz... No, esto tampoco. Esto fuera. Esto también fuera. Esto es la misión principal. A lo mejor era esto. Tarea para machacas. Creo. Bueno, vencimiento de pago ni de broma. Esto tengo que ir a Neón. Y a ver aquí. Comprueba el inventario de tu nave. No. Tampoco. Visitar el Apolo en la Luna. Tampoco. Monta un puesto en un planeta. Tampoco. Completa un proyecto de investigación. Nada. Elabora una modificación. Nada. Consulta las misiones. Nada. Recupera la tábula. Eso estaba en otro planeta. Visita Londres. Tampoco. Y aceptar una misión de cargamento. Pues no está aquí. Por si acaso, vamos un momento hasta allí, que quiero... Lo vamos a comprobar y ya está. Sí, está por aquí. Lo vamos a comprobar. Para hablar con los pavos. A ver si ahí hay una misión o no.
Que no me acuerdo cómo se llamaba en la misión, pero el pavo estaba aquí. Ah, no, pues ya no están. No, pues nada, en el siguiente capítulo... No, estos son ciudadanos. Este era el tío. Estaban aquí, pues desaparecieron. Pues debe ser de otro sitio entonces, ahora. Bueno, aún así tenemos las misiones. Puesto civil... Puesto científico y otro puesto científico. Creo que son las 3 cosas del planeta. No, ahora aquí no lo puedo ver. Bueno, iremos a esos puestos a ver qué hay. En caso de que no haya nada, pues directamente borro el vídeo y ya entraremos ya en la nave y nos iremos del planeta. Aunque antes aceptaremos una misión de esos de cargamento. Y bueno, vamos ya a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like al vídeo. Si aún no estáis suscritos a mi canal, suscribiros. Acordaos de activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo un vídeo. También en la descripción de este vídeo tenéis un enlace a la lista de reproducción de esta serie, donde están colgados todos los capítulos. Y si queréis comentar algo, pues dejadlo en la caja de comentarios. Que tengáis un buen día y hasta el siguiente vídeo.